Hola hermanos, vamos a compartir la palabra de Dios a través de la lección número 1 del estudio de la epístola a los Hebreos, cuyo texto se encuentra en el capítulo 1 de los versículos 1 al 4 de dicho libro. La primera lección de nuestro estudio se titula Jesucristo superior a la revelación anterior. Antes de iniciar el estudio nos pondremos en las manos de Dios a través de una oración para que Él nos guíe. Vamos a orar. Dios mío, te doy gracias por todas las bendiciones recibidas y te pido perdones mis pecados. Te suplico que sea tu palabra la que se comparte en esta lección de la carta a los Hebreos, que se nos muestre tu santa y divina voluntad. Que esta lección sea de gran bendición para quienes la escuchen y toque los corazones de todos nosotros. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Todo lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el texto a memorizar de esta primera lección se encuentra en Hebreos, capítulo 1, los versículos 1 y 2, que a continuación leeré. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Fin de la cita. Más que una carta, Hebreos es como un ensayo comparativo entre el judaísmo y Jesucristo. El texto no está dirigido directamente a los hebreos, sino a los hebreos convertidos al cristianismo. Sin embargo, como toda la escritura, cualquier cristiano, independientemente de su origen étnico o de su religión anterior, puede sacar enseñanzas de esta porción de las escrituras. El libro está escrito en griego. Las citas del Antiguo Testamento proceden de la versión de los 70 de Alejandría del siglo II antes de Cristo, excepto dos versículos que se encuentran en Hebreos 10:30 y Hebreos 13:15. No sabemos quién fue el escritor de Hebreos. Unos la atribuyen a Pablo, quien firmaba sus cartas y quien tiene otro estilo, otros a Bernabé, quien fue levita, unos más a Apolos, quien era alejandrino, otros a Lucas, por su estilo, unos más a Priscila o Aquila, que conocieron a Pablo, pero de lo que estamos seguros es que este libro o carta de Hebreos fue inspirada por Dios y forma parte de su palabra, y eso nos basta. Hebreos nos lleva de la mano a reconocer que Jesucristo es superior al judaísmo. Primero, la revelación. Este estudio de Hebreos lo dividimos en 12 lecciones. La primera se titula pues Jesucristo es superior a la revelación anterior, está basada en el capítulo 1, versículos de 1 al 3. La segunda es Jesucristo es superior a los ángeles, basada en el capítulo 1 de Hebreos, versículos del 4 al 2 y del 1 al 18 y capítulo 2 del 1 al 18. Y la tercera lección es Jesucristo es superior a Moisés, basada en Hebreos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. La cuarta lección es Jesucristo es superior al reposo anterior, basada en el libro de Hebreos, por supuesto, capítulo 3, versículos del 7 al 4 y del 1 al 4, del 1 al 13. La quinta es Jesucristo superior al sacerdocio, basada en Hebreos capítulo 4, del 14 en adelante, y el capítulo 6, del 1 al 20. La sexta es Jesucristo superior al sacerdocio arónico, que está en el Hebreos capítulo 7, del 1 al 28. Y la séptima es Jesucristo estableció un mejor pacto, en Hebreos 8, del 1 al 13. La octava lección es Jesucristo ofreció un mejor sacrificio, capítulo 9, del 1 al 28 de Hebreos. La novena lección es Jesucristo es superior a los sacrificios, capítulo 10 de Hebreos, del 1 al 39 versículos. La décima lección es Jesucristo es la mejor esperanza, basada en Hebreos, capítulo 11, de los versículos del 1 al 40. La decimoprimera lección es Jesucristo y su reino mejor, basada en Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 29. Y la decimosegunda lección y última de el estudio de Hebreos se titula Jesucristo ofrece
un mejor altar, y está basada en Hebreos capítulo 13 del 1 al 25. Los destinatarios son exhortados a permanecer en Cristo. Eso lo vemos en esta lección, la primera, y vemos que en Hebreos 10:39, cito, dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así nos anima este versículo a seguir en la fe de Jesucristo, y se les recuerda la grande nube de testigos que guardaron la fe. El autor del libro enfrenta las dudas con argumentos bíblicos de mucho peso. Además, muestra un gran conocimiento de las actividades en el templo, el sacerdocio y las ceremonias judías. El libro anima, inspira y conforta y edifica. En él descubrimos al Salvador glorioso, que es mejor que todo aquello que para los hebreos era lo más estimado. Así vemos que el libro está dirigido a personas que han sido cristianos pero enfrentan un problema en relación a la religión de sus padres. ¿Seguir a Cristo o regresar a la religión de los hebreos? Es el dilema que tienen. Siempre hay tensión en asuntos de fe. Es tiempo de definir aquello en lo que creemos y decidir qué es lo que vamos a seguir. Esta situación la experimentan muchos cristianos que son presionados para regresar a sus anteriores creencias y ritos tradicionales. Los hebreos, a quienes se dirige el autor del libro de los hebreos, están experimentando esa tensión. Por eso se definen en el libro los asuntos que estaban en la mente de ellos. El autor de Hebreos comienza describiendo las maneras en que Dios se reveló a su pueblo en tiempos pasados. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Así vemos que Dios nunca ha estado ausente ni callado. Él habló de muchas maneras en otros tiempos, por visiones, por sueños, por mensajes, por medio de sus profetas. Dios siempre ha tomado la iniciativa en su relación con el hombre. Nuestro Dios es el Dios que comunica, que revela, que da a conocer su voluntad y sus leyes. La revelación viene a ser la prueba máxima de su personalidad y existencia y moralidad, puesto que lo que no existe, pues no puede revelarse. Establecemos pues la existencia de un Dios personal que se relaciona a través de la revelación, que es progresiva. Las revelaciones del Antiguo Testamento fueron fragmentarias en sustancia y múltiples en forma. La multitud de profetas demuestra que profetizaron en parte, mientras que en Cristo la revelación de Dios es plena. A Noé fue revelada la región del mundo a que pertenecería el Mesías, a Jacob la tribu, a David la familia, a Miqueas la aldea de la natividad, a Isaías y Oseas la resurrección. Cada uno conoció en parte, pero cuando lo perfecto llegó en el Mesías, Jesucristo, lo que era en parte fue quitado. En ese punto conviene responder a la pregunta: ¿cómo se reveló Dios a los antiguos? Vemos que se reveló de diferentes maneras. Primero, a través de sueños, en Génesis 23, del 3 al 8, Génesis 20 del 3 al 8, reprendió a Abimelech por causa de Sarai, mujer de Abraham. En este pasaje establece el carácter moral de Dios, y cito: y yo también te detuve de no pecar contra mí. Es decir, le habló por medio de sueños. Génesis 31:24 visitó a Labán para prohibirle que hablara desmedidamente a Jacob. También fue por sueño. Por el tiempo de Job ya se conocía la manera en que Dios hablaba a los hombres. En Job, capítulo 33, versículos 14 al 18 dice: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. Fin de la cita. Dos ejemplos del Nuevo Testamento también nos hablan de esta situación. Un ángel del Señor le apareció en sueños a José, en Mateo capítulo 1 del 18 al 25. También
Los sabios de Oriente fueron avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes y regresaron a su tierra por otro camino. Eso lo vemos en Mateo capítulo 2, versículo 12. También Dios habló en el Antiguo Testamento a su pueblo por medio de los profetas. Natán reprendió a David por su pecado, pero claramente se dice que fue enviado por Jehová. Eso lo vemos en 2 de Samuel capítulo 12. Todos los profetas tuvieron un doble ministerio. Primero, denunciar el pecado del pueblo y segundo, anunciar la venida del Mesías. Aparte de los sueños y los profetas, Dios utilizó muchas otras cosas para darse a conocer y presentar su mensaje. Así, en este libro que estamos estudiando, Hebreos, vemos en el capítulo 1, los versículos de 2 al 4 que se señala, cito: En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nosotros, de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así vemos que el Dios nos habla ahora por medio de su Hijo. El Padre dijo en Marcos 9:7, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Fin de la cita. El apóstol Pedro dejó por escrito su testimonio acerca de esta experiencia. Vemos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 17, dice: Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Fin de la cita. Dios ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Él es la voz autorizada para darnos a conocer la voluntad del Padre. Las palabras de Él son espíritu y son vida. Él es el único que tiene palabras de vida eterna. Ahora nos podemos preguntar, ¿quién es este Hijo? He aquí sus credenciales. La primera, es el heredero de todo. Vemos en Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La segunda credencial es la razón por la cual fue hecho el universo. Vemos en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Fin de la cita. La tercera credencial es el resplandor de la gloria del Padre. Vemos en Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La cuarta credencial de Jesucristo es la imagen misma de su sustancia. Esto lo vemos en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La quinta credencial de Jesucristo es el que sustenta todas las cosas. Vemos en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. La sexta credencial es el que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto lo vemos en 1 de Juan, capítulo 1, 9.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También lo vemos en Efesios 1:20. Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La séptima credencial de Jesucristo es superior a los ángeles. Esto lo vemos en Hebreos capítulo 1, versículo 6. Dice, otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y también en Lucas capítulo 2, versículos 13 al 14. Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. De entrada, los hebreos deberían tomar en cuenta estas 7 credenciales de la persona en la cual habían creído y estaban siguiendo, pues algunos tenían la tentación de abandonar la fe en Jesucristo y de volverse a la religión de sus padres. Preguntamos, ¿dónde podrían encontrar a alguien que fuera superior a Jesucristo? Los creyentes hebreos tenían en él el cumplimiento de la ley. Podemos decir que en él estaban completos. Los creyentes en Jesucristo no debían retirarse de la comunión cristiana. Ellos debían permanecer firmes sin deslizarse de la fe que habían recibido. El propósito del libro de los Hebreos, de la carta de los Hebreos, es afirmar a los creyentes hebreos en la fe de Jesucristo sin los rudimentos de la ley ni las ceremonias del Antiguo Testamento como la circuncisión y otros ritos. Estas controversias también las vemos en Hechos capítulo 15, los versículos del 1 al 32. El libro de los Hebreos es cristocéntrico y abunda en pasajes del Antiguo Testamento, lo cual nos muestra cómo el Antiguo Testamento se concilia con el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay muchas referencias a la persona y obra de Jesucristo. Primero, tipos. Isaac, cuando iba a ser ofrecido en sacrificio por Abraham, vemos en Génesis 22, del 1 al 14. José, cuando fue vendido por 20 piezas de plata, en Génesis 37, versículo 28. Igual que Jesucristo, que fue vendido por 30 piezas de plata, en Juan 26, versículos 14 y 15. Dios dio el maná para alimentar a su pueblo. Vemos en Éxodo capítulo 16, versículos 4, 31. Jesucristo es el verdadero pan que descendió del cielo. Vemos en Juan capítulo 6, versículos del 31 al 35. También vemos la referencia a la persona y obra de Jesucristo en las ceremonias. El ungimiento. Se ungía al sacerdote, al rey y al profeta, y Jesucristo fue ungido con óleo de alegría. Eso vemos en Salmos 45, versículo 7, y lo comparamos con Hebreos 1:9. En las fiestas, vemos que de Jesucristo escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7, cito, limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Fin de la cita. Una vez que concluyó su obra, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En esta primera lección de nuestro estudio de los Hebreos, vemos diferentes aplicaciones. La primera, los hebreos eran cristianos que estaban sufriendo la tensión entre la religión de sus padres y la fe de ellos en el Señor Jesucristo. Ellos tenían que definirse y para ayudarles el autor del libro escribió sobre las cuestiones que estaban en su mente. Del mismo modo, los cristianos debemos apoyar a quienes están siendo presionados a seguir antiguos ritos y ceremonias. La segunda aplicación es el autor del libro les enseñó las credenciales sobre quién es Jesucristo. Y podemos recordar cuáles eran estas 7 credenciales. La primera es el heredero de todo. La segunda es la razón por la cual fue hecho el universo. La tercera es el resplandor de la gloria del Padre. La cuarta es la imagen misma de su sustancia. La quinta es el que sustenta todas las cosas.
La sexta es el que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y la séptima es superior a los ángeles. Otra tercera aplicación que podemos tener en este estudio es que Jesucristo es la voz autorizada del Padre y es superior a la revelación antigua. Y la cuarta aplicación es que los tipos, las ceremonias y las fiestas que anunciaban a Jesucristo como el Mesías, Señor y Salvador. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento y lo hemos ya hecho una realidad en el Nuevo. Hermanos, espero que esta primera lección sea de provecho para sus vidas. Ahora oremos a nuestro Dios para darle gracias y ponernos en sus manos. Oremos. Padre Santo, oramos con agradecimiento y te suplicamos que nos impulses a llevar a la práctica esta lección, que hagamos nuestra tu palabra para testimonio de quienes no te conocen, que podamos dar las buenas nuevas de que en Cristo hay vida eterna para las personas que se arrepienten de sus pecados y reciben por fe a Jesucristo como su Señor y Salvador, y obtienen por gracia tuya el perdón divino. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por escuchar esta primera lección del estudio de la Epístola a los Hebreos. Dios los bendiga mucho.